todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, y ahora para cerrar la mesa, muy relacionado al tema también, Lucía Muñoz nos va a hablar de avatares de un proyecto inconcluso, la carrera de Antropología en Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esto también es un inicio, una investigación en mi tesis de licenciatura. Yo voy a hablar de la carrera de Antropología de la Universidad de Mar del Plata entre el periodo 1971 y 1975, entendiendo que durante este periodo se inserta un nuevo enfoque disciplinar en la carrera de Antropología acá de Mar del Plata, que es la Antropología Social. Para el análisis de esta ponencia, yo utilizo resoluciones de decanato de la Facultad de Humanidades, así como también fuentes orales obtenidas de entrevistas a docentes y estudiantes de dicha carrera. Bueno, para esta contribución yo también tomo una periodización, como venía hablando Cruz, que es la de Guillermo Madrazo, la cual habla de dos periodos para los que se inserta esta ponencia, que es de censura y retracción teórica, que va de los años 1966 a 1972, y subordinación de la teoría científica a la práctica política, que va de 1973 a 1974. Comprendiendo que el análisis de este desarrollo se da dentro de un proceso de conflictividad y radicalización política que la Argentina vivía dentro de lo que es el periodo del gobierno de Lanús y el denominado giro a la derecha peronista. Entonces, la carrera de antropología acá en Mar del Plata, vendría a ser Menéndez, que viene en 1971, presenta un nuevo enfoque que es esto de la antropología social, que difiere del enfoque previo que tenía anteriormente, que es el enfoque de la escuela histórico-cultural. La carrera, para ponerlos en contexto, la carrera se crea en 1968, el 7 de julio de 1968, la dirigía José Antonio Güemes, con este enfoque de la escuela histórico-cultural. José Antonio Güemes era un ex militar con una perspectiva nacionalista, y en 1971, durante el periodo del gobierno de Lanús, llega Eduardo Menéndez, que sería convocado para reestructurar la carrera, porque según lo él cuenta en un ciclo de encuentros trayectorias, no había muchos inscritos y se estaba considerando el cierre de la carrera. Entonces él viene y reestructura ese enfoque de la escuela histórico-cultural, que se evocaba más al origen del hombre y no tanto a lo que viene siendo un contexto actual del momento, y Menéndez llega en 1971 y reestructura la carrera volcando el plan de estudios anterior hacia uno en el que permanentemente se dialogaba con el presente, un análisis y compromiso con la realidad argentina y latinoamericana del momento, ¿no? Entonces, a partir de este momento la carrera va a contar con dos orientaciones, una en antropología social y otra en arqueología, y sin embargo la carrera tiene un ciclo básico, o sea, todos los estudiantes que entraban a la carrera de licenciatura en antropología tenían que cursar necesariamente una materia que era introducción a las ciencias antropológicas, y esta materia era dirigida por Menéndez, María Rosa Neufeld y Mirta Lisquete, los docentes convocados por Menéndez para orientar esta carrera
Menéndez, María Rosa Neufeld y Mirta Lischetti habían sido docentes renunciantes en la dictadura de Onganía, con las renuncias hacia docentes de la UNA. Entonces este equipo reformuló una redefinición importante dentro de la enseñanza antropológica en el entorno universitario y dejaron de lado el paradigma histórico-cultural de la enseñanza de filosofía y letras de la UBA, que estaba profundamente permeado por este enfoque dictaminado por Marcelo Bormia, que era una de las personas que llega, digamos, con la caída de los regímenes nazifascistas, llega y bueno, sigue con la teoría de Imbellioni, con la escuela histórico-cultural de la UBA. Y es el enfoque que va a ser hegemónico por lo menos 30 años dentro de la antropología. Bueno, cuando Menéndez habla sobre cómo se desarrolla esta carrera, él dice que luego de su llegada, él hablaba de que no había tantos inscriptos cuando llega, y luego de su llegada empieza a haber un mayor número de inscriptos en comparación a años anteriores, pero sin embargo no desconoce que esto se da dentro de un proceso de radicalización política a nivel nacional que alcanza a la ciencia y a su desarrollo. Así, hay una ex estudiante hoy graduada y jubilada que me explicaba esta cuestión de que las materias tenían unos nombres específicos, pero que sin embargo los contenidos por ahí eran otros. Entonces se habla de populismos en América Latina, se veía el peronismo, se veía el varguismo, y así María Rosa Neufeld cuenta en este ciclo de encuentros trayectorias que, por ejemplo, ella dice, las materias tenían el mismo nombre, nombres poco sospechosos, tradicionales, porque eran épocas de dictaduras. Entonces dice, con el mismo nombre de las materias de la UBA, con ese enfoque específico al histórico-cultural, de pronto los contenidos eran totalmente distintos. Entonces se abordaba la violencia desde, con ejemplos por ahí de países como Colombia, pero también se retomaban recortes periodísticos locales, con lo cual en un periodo de esta cuestión es bastante importante. Entonces se da una inserción desde la antropología en lo que está ocurriendo en la Argentina. Está permanentemente abordada a esta carrera con docentes y alumnos completamente interesados e involucrados al respecto de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, ¿sí? Por otra parte, pensemos que Mar del Plata no escapaba a esta cuestión de violencia, y de hecho tanto Menéndez como las estudiantes entrevistadas dan cuenta de, por ejemplo, el asesinato de Silvia Fischer en 1971. Entonces una de ellas me dice, tengo como un hito cuando la matan a Silvia Fischer, me acuerdo, fue terrible en el 71. Y ahí empezó, eso como un hito, por lo menos para mí fue un antes y un después. Pensemos que después llega el gobierno de Héctor Cámpora, con el ministro de Educación Jorge Tayana, que impulsa la nueva ley para la revolución cultural, que bajo la consigna de la liberación nacional exigía poner a las universidades nacionales al servicio del pueblo. Y ahí se produce, según lo dictamina Gustavo Politis, un impulso a las ciencias sociales y a su vez una politización de la antropología, que sin embargo empieza a ser poco complicado el desarrollo de esta ciencia acá en Mar del Plata, y así Eduardo Menéndez comenta que los estudiantes le empiezan a pedir actividades de campo, prácticas de investigación. Entonces él da cuenta de que en ese contexto hostil y complicado tuvo que frenar esa posibilidad de las actividades de campo, y lo que dice, lo que traté de hacer es de no exponer a los chicos más allá de lo que ya estaban expuestos. Entonces los estudiantes, estas dos estudiantes que entrevisto para esta ponencia, me comentan también que incluso los estudiantes planteaban un recelo hacia esas actividades de campo. Estas dos estudiantes eran militantes de la JUP, que veían en este tipo de práctica como una especie de temor, ¿no? Para Menéndez, dice era importante el trabajo de campo siempre y cuando con la salvedad de quién se apropia de esos resultados. Y una de ellas también dice que una de las cosas que estaba en cuestión cuando se hablaba de la tarea de campo era quién recupera eso, quién se queda con esa información. Incluso dan cuenta de ciertos prejuicios, como pueden ser, por ejemplo, docentes que se habían formado en Estados Unidos, ¿no? Entonces la ideología política de una de las estudiantes que me cuenta esto, venía de Estados Unidos, entonces era como no la saben aprovechar, según ella dice, porque
era una persona considerada burguesa y que venía de un país imperialista. Entonces la formación de estos estudiantes, en su mayoría involucrados con alguna organización política, no solo se gestaba en forma activa, sino que se veía permeada por el contexto que la Argentina en aquel momento transitaba, mismo que tenía un fuerte peso en el desarrollo de ciertas actividades como puede ser el trabajo de campo. En lo que respecta a la orientación en arqueología, también tenía una corriente bien distinta de la que se estaba gestando en la UBA. No se dejan de lado los paradigmas de Ubaldo Menguín y Marcelo Bórmida y cuentan con la presencia de Florial Palanca, que hace una dirección de Instituto de Investigación de Antropologías de Olavarría y hace una relación entre ese instituto y la carrera, dejando de lado también el paradigma de la escuela histórico-cultural. Por lo tanto, la carrera de licenciatura en Ciencias Antropológicas en Mar del Plata se nucleaba una mirada crítica respecto de la realidad argentina y latinoamericana del presente y del pasado y del presente, con docentes y estudiantes conscientes de esa realidad, pero que sin embargo se desmorona con el denominado giro a la derecha peronista, y ahí es que en las postrimerías de 1974 Oscar Ivanišević es designado como ministro de Educación y la represión política de las universidades se ve manifestada con restricciones al ingreso universitario, cesantías, detenciones y fugas del país. Y se da paso al sector peronista más ortodoxo. En este sentido, inmersa en este contexto, la carrera de antropología no escapa a los profundos giros políticos que se desarrollan y se traduce en una escalada de violencia política que se intensifica más y más. Y así empiezan a producirse una serie de limitaciones en cargos a docentes, como pueden ser los cargos de Menéndez, Lischetti y Neufeld, que son limitados en las dos materias que dictaban en la carrera: Introducción a Ciencias Antropológicas y Etnología General Sistemática. Y de cualquier forma, si bien esta limitación también forma parte del inicio del desmantelamiento, me parece esencial remarcar que no se ciñe únicamente a este hecho, sino que también se ve marcado por una resolución, que es la número 575 de diciembre de 1975, la cual resuelve abrir las inscripciones para el año entrante de una serie de materias, de una serie de carreras en las que no se encuentra la carrera de antropología, y así la inscripción a la carrera de antropología queda anulada a partir de este año. Y bueno, a modo de conclusión, lo que he buscado, lo que intenté realizar en esta ponencia es ver cómo dentro de un periodo de radicalización política a nivel nacional, la esfera de la carrera de antropología en la localidad de Mar del Plata, de la Universidad Provincial de Mar del Plata, se ve totalmente permeado por este contexto, la cual desarrolla un enfoque, en este sentido Mar del Plata es pionera porque desarrolla el enfoque de la antropología social, pero que de cualquier forma no escapa a lo que es el contexto hostil en el que se estaba desarrollando, y esto se ve específicamente en las posibilidades de desarrollo y formación de los estudiantes en cuanto a la posibilidad de desarrollar tareas de campo, que ya sea porque ellos sentían una especie de recelo, porque los docentes o por el contexto hostil no se pueden desarrollar en su gran medida, y por otro lado las materias tenían que tener estos nombres poco sospechosos para después abordar otras cuestiones. Así es que la carrera de antropología en la localidad de Mar del Plata entre los años 1971 y 1975, con este particular enfoque, no se gesta sin altibajos, los cuales corresponden a una escala de violencia política propia de la época que alcanza completamente el ámbito académico, y en este sentido me parece que el desarrollo de esta disciplina aquí en cuestionamiento en esta ponencia es un claro ejemplo de ello.